En esta lección vamos a combinar todas las ideas que hemos visto hasta el momento acerca de vectores, es decir, las operaciones básicas sobre vectores, el producto punto, la norma de vectores, para desarrollar dos nuevos conceptos que son la proyección vectorial y el cambio de base, que como veremos al final estos dos conceptos son fundamentales para muchos de los algoritmos de Machine y Deep Learning que se utilizan actualmente. Entonces, ¿cómo está estructurada esta lección? Primero vamos a hablar de los vectores unitarios, de cuál es el proceso para obtener vectores unitarios, de los cuales ya hablamos hace unas cuantas lecciones. Después de eso vamos a hablar del concepto de proyección y vamos a ver un ejemplo, y después de eso hablaremos del concepto de cambio de base y veremos también un ejemplo numérico, y cerraremos entonces esta lección con los casos de uso de estos conceptos de proyecciones y cambios de base para el caso del Machine Learning. Entonces comencemos hablando de los vectores unitarios. Recordemos que un vector unitario es aquel cuya norma L2, cuya magnitud L2 es exactamente igual a 1. Entonces, en muchas ocasiones y para el caso de las proyecciones vectoriales y para el caso del cambio de base, generalmente cuando operamos con bases vectoriales necesitamos tener vectores unitarios, pero en principio muchas veces esos vectores no tienen una magnitud exactamente igual a 1. Entonces acá vamos a hablar de cómo a partir de un vector determinado obtener su equivalente que sea un vector unitario. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el vector B1. De nuevo vamos a asumir que estamos en coordenadas bidimensionales, en dos dimensiones, entonces tenemos el vector V1 que tiene coordenadas 12 y 0. Entonces vamos a ver cómo calcular este vector unitario. Simplemente empecemos mirando la notación, entonces vamos a escribir el mismo nombre del vector, pero para referirnos a vectores unitarios vamos a ubicar un gorrito acá encima de ese nombre del vector y entonces simplemente el vector unitario es el resultado de tomar el vector original y dividirlo entre su magnitud o su norma L2. Es decir, es tomar ese vector con coordenadas 12, 0 y dividirlo entre su magnitud o norma L2, que es la raíz cuadrada de sus elementos elevados al cuadrado. 12 al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto es simplemente tomar el vector 12, 0 y dividirlo precisamente entre 12, es decir, el vector unitario correspondiente al vector original es el vector 1, 0. Es un vector que es paralelo al vector original, es decir, que si los dibujamos en el espacio de dos dimensiones, si tenemos acá nuestro eje nuestro plano en dos dimensiones, entonces tendremos nuestro vector V1 original y en la misma dirección entonces tendremos el vector unitario. Son vectores paralelos. Hagamos otro cálculo sencillo. Entonces supongamos que tenemos el vector B2 que tiene como coordenadas 2 y 2. De la misma forma entonces como calculamos el vector unitario, tomamos el vector original y lo dividimos entre la norma L2 del mismo vector. Y eso nos dará entonces el vector 2, 2 dividido entre su norma, que es la suma de sus elementos al cuadrado. Es decir, el vector 2, 2 dividido entre la raíz de 8, que nos da aproximadamente cada componente .707 y .707. Entonces esa es la forma de obtener un vector unitario a partir de un vector cualquiera en cualquier dimensión también. En este caso vimos el ejemplo para dos dimensiones, pero el mismo concepto se aplica para tres o más dimensiones. Entonces ahora sí, teniendo eso en cuenta, este elemento de los vectores unitarios, vamos a hablar de las proyecciones vectoriales que requieren este concepto de vectores unitarios. Entonces, ¿qué es la proyección vectorial? Usa como punto de partida, como veremos en un momento, el producto punto. Entonces veamos primero la definición. La proyección de un vector A sobre un vector B es una transformación lineal, es decir, que va a implicar que vamos a hacer multiplicaciones de vectores por cantidades escalares. Recordemos ese concepto de linealidad. Entonces ahí aparece la transformación lineal, y esa transformación lineal, esa operación que realizamos entre los dos vectores, nos permite cuantificar, es decir, nos va a arrojar una cantidad numérica que nos indica qué tanto del vector A hay en B, eso ya lo vamos a entender, digamos, gráficamente, y que nos arroja esa operación de la proyección, nos arroja como resultado también un vector en la dirección de B. Entonces vamos a desglosar esta definición un poco más detalladamente. Primero miremos la notación. Entonces la notación, cuando yo digo vamos a hacer la proyección del vector A sobre el vector B, la notación que vamos a usar para referirnos a esa operación es esta que aparece acá.
Entonces esa notación nos indica el vector A y el vector B lo ponemos como un subíndice, eso nos indica proyección del vector A sobre el vector B. ¿Y cómo se obtiene? Entonces acá tenemos el cálculo. Y ese cálculo obedece a esta definición que acabamos de ver. Entonces lo que tenemos es el vector A, en primer lugar, vector que tenemos para calcular la proyección. Este otro vector, observemos que es un vector que se llama B, pero que tiene el gorrito, es decir, es un vector unitario en la dirección del vector B, del vector original. Entonces implica que tenemos que obtener el vector unitario que apunte en esa dirección. Cuando hacemos acá el producto punto, esta operación de acá es el producto punto. Lo que ese producto punto nos indica, como lo vimos en el caso de la lección cuando hablamos del producto punto, es qué tanto de este vector A aparece en esta dirección de este vector B, que es unitario. Precisamente responde a esta definición. Y entonces acá este producto punto nos da una cantidad escalar, y esa cantidad escalar nos permite cuantificar qué tanto de ese vector A aparece en el vector B. Pero el resultado debe ser a su vez un vector. Y entonces, como esto es una cantidad escalar, para que sea un vector, pues tenemos que multiplicarlo por un vector. Y ese vector, para no cambiarle la magnitud a esa cuantificación que estamos realizando, pues ese vector que agregamos acá tiene que ser también un vector unitario. Y va en la dirección de B. ¿Por qué va en la dirección de B? Porque estamos proyectando A sobre B. Esa es como la idea de ese cálculo. Entendamos esto gráficamente. Entonces, eso quiere decir que si, por ejemplo, acá tenemos un vector B, que no necesariamente es un vector unitario, ese vector B asociado a él va a tener entonces un vector por acá unitario, B gorro, y que si tenemos por acá un vector A, esta proyección de A sobre B lo que nos va a indicar es qué tanto de este vector A aparece en el vector B. Y gráficamente o geométricamente, pues es básicamente esta porción de acá. Esto que vemos acá es precisamente la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Y cómo se calcula? Como este producto punto. Entonces implica que tomamos el vector B, lo normalizamos, es decir, obtenemos su norma y lo dividimos entre su norma para obtener el vector unitario B gorro. Y después entonces realizamos esos productos punto y eso nos permite obtener este vector que apunta en la dirección del vector original y que nos indica qué tanto de ese vector A hay en el vector B. Miremos esto con un ejemplo detallado. Entonces, en este primer ejemplo calculemos la proyección de este vector A sobre este vector B. Entonces, en el paso 1 tenemos que obtener el vector unitario B. ¿Cómo obtenemos el vector unitario B? Entonces tomamos el vector V original y lo dividimos entre su norma L2, es decir, que tomamos el vector 12, 0 y lo dividimos entre su norma L2, que es 12 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto nos da simplemente 12, 0 sobre 12 y esto nos da simplemente el vector 1, 0. Entonces ya tenemos acá el vector unitario. Segundo paso, para obtener la proyección, voy a devolverme acá un momento. Entonces, segundo paso, ya teniendo el vector unitario, hacemos el producto punto entre el vector que vamos a proyectar y el vector unitario que acabamos de obtener. Es decir, tenemos que hacer esta operación. El vector A es a partir del cual calculamos la proyección y el vector B unitario que es sobre el cual vamos a realizar la proyección. Y entonces esa operación nos dice que lo que tenemos que hacer es tomar el vector 5,3 A, producto punto con este vector unitario, 1, 0. Y entonces esto sería, recordemos que el producto punto es multiplicar elemento a elemento y sumar los resultados. Entonces sería 5 por 1 más 3 por 0, es decir, 5. Este es el producto punto. Y tercero, entonces, ya ahora sí tendremos la proyección, que es simplemente entonces, teniendo ya este cálculo que acabamos de hacer, multiplicarlo por el vector unitario para obtener un vector como resultado. Y entonces esa proyección lo que nos dice es que vamos a tomar este 5, resultado de ese producto punto, y lo multiplicamos por el vector unitario que era 1, 0. Y entonces tenemos el vector 5, 0. Entonces este resultado lo que nos dice es que si en este eje de coordenadas x1, x2 dibujamos el vector 5, 0, pues lo tendremos precisamente acá en este punto. Y este vector entonces va a ser la proyección del vector A
sobre el vector v, que es precisamente la misma interpretación geométrica que hacíamos antes. Entonces este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, entonces hagamos el caso inverso. No la proyección de A sobre V, sino la proyección de V sobre A. Entonces acá intercambiamos esos elementos porque entonces para calcular esta proyección de V sobre A tendremos que multiplicar o hacer el producto punto de V por el vector unitario en la dirección de A y eso lo multiplicamos por el mismo vector unitario en la dirección de A. Es decir, que primer paso tendremos que calcular el vector unitario en la dirección de A y entonces ese vector unitario en la dirección de A es tomar el vector A, dividirlo entre su norma L2 y esto es entonces tomar el vector A de coordenadas 5,3, dividirlo entre su norma L2, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 5,3 dividido la raíz cuadrada de 25 más 9, raíz de 34, y esto nos da 0.85 y 0.51. Entonces acá ya tenemos un vector unitario. Segundo paso, calcular el producto punto entre el vector B y el vector A. Esto nos daría entonces el vector V es 12,0, el vector unitario A es el que acabamos de obtener, 0.85, 0.51. Ese producto punto entonces sería multiplicar elemento a elemento los elementos de cada vector y sumar los resultados. Entonces sería 12 por 0.85 más 0 por 0.51 y esto nos daría 10.28. Y entonces la proyección ahora sí que queremos obtener, es decir, la proyección del vector V sobre el vector A, es tomar ese producto punto que acabamos de obtener y ponerle la dirección de ese vector unitario que obtuvimos en el primer paso. Es decir, es simplemente 10.28 multiplicado por el vector 0.85 y 0.51, que será precisamente igual a 8.7 y a 5.24. ¿Esto cómo lo interpretamos gráfica o geométricamente? Entonces lo que decimos es, si este es nuestro vector A, lo que está en rojo, el vector V proyectado sobre ese vector A es qué tanto de este vector V hay en el vector A, y entonces toda esta porción que tenemos acá, esa sería precisamente esa proyección, que corresponde a un vector que apunta, este vector 8, 7, 5, 24 apunta en la misma dirección de A. Es este vector de acá. Esa es la proyección que calculamos en este caso. Ahora miremos entonces el concepto de cambio de base. Primero entendamos la idea general. Entonces, por ejemplo, miremos el dibujo del lado izquierdo. Tenemos una base 1. Vamos a asumir nuevamente acá todo en 2 dimensiones, pero el mismo concepto se aplica a más dimensiones. Simplemente lo hacemos para graficar de forma más sencilla todos estos conceptos. Entonces tenemos una base 1. Cuando decimos tenemos una base 1 es que, por ejemplo, si nuestros ejes coordenados son x1 y x2, entonces tendremos un vector unitario apuntando en la dirección x1, un vector unitario apuntando en la dirección x2. Estos dos vectores son la base y esa base la vamos a llamar base 1. Y entonces dentro de esa base tenemos un vector A que tiene unas coordenadas A1 y A2. Y entonces luego ¿qué pasa? Vamos a tener aún este vector A, lo estamos dibujando acá del lado derecho, pero ahora cambia nuestro sistema de coordenadas, es decir, ya no va a ser x1 y x2, sino que ya por ejemplo es este x1' y x2'. Por ejemplo, en este caso al lado derecho lo que hicimos fue como girar en sentido antihorario este sistema de coordenadas. Entonces nos aparece un nuevo sistema de coordenadas. Luego, como tenemos un nuevo sistema de coordenadas, es como si tuviésemos una base diferente, es decir, este eje x1' va a tener acá asociado un vector unitario x1' y un vector unitario x2', y esos vectores unitarios x1' y x2' pues conforman la base 2. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos coeficientes A1 y A2 estaban expresados, o son unas cantidades numéricas que fueron calculadas con base en estos dos vectores base de la base 1.
Pero si cambiamos nuestra base y tenemos ya unos nuevos vectores unitarios, pues esas coordenadas tienen que cambiar. Entonces la idea general del cambio de base es cómo encontramos en esa nueva base esas nuevas coordenadas. Si los representamos gráficamente sigue siendo el mismo vector, pero ya como la base cambia, sus coordenadas van a ser diferentes. Entonces acá lo que tendremos es un cambio de base. Y el cambio de base puede ser en ambas direcciones, es decir, puede ser que nuestro punto de partida sea esta base del lado derecho, entonces tenemos nuestro vector A con unas coordenadas A1' y A2' en la base 2 y queremos cambiar la base, es decir, queremos encontrar la representación del mismo vector, pero en esta otra base que llamamos la base 1, entonces acá también tendremos que hacer un cambio de base. Entonces el cambio de base en esencia es encontrar las coordenadas de un vector o de un grupo de vectores en una base diferente a la que fue definida de manera original. Entonces veamos la definición un poco más detallada. El cambio de base permite precisamente transformar las coordenadas de un vector que está en una base a sus coordenadas equivalentes en otra base. Entonces tenía unas coordenadas, por ejemplo, A1 y A2 y vamos a encontrar sus coordenadas equivalentes A1' y A2' en esa nueva base. Entonces, básicamente lo que hace el cambio de base es transformar un vector de una base a otra, encontrar ese cambio de coordenadas. Y ahí va a estar involucrado precisamente el concepto de proyección que vimos hace un momento y por tanto implícitamente va a estar el producto punto. Entonces, ¿cuáles son los cálculos que se tienen que hacer para cambiar de una base a otra? Por ejemplo, si queremos pasar de la base 1 a la base 2, entonces digamos que tenemos, y acá lo estoy poniendo de forma general, en n dimensiones, es decir, vamos a tener la base 1 tiene un vector unitario x1, x2, xn y la base 2 a la que queremos llevar a nuestro vector tiene como vectores base unitarios x1', x2', xn', todos vectores unitarios y queremos hacer este cambio de la base 1 a la base 2. El cambio de la base 2 a la base 1 pues tendrá una ecuación similar a la que tenemos acá, o un juego de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas ecuaciones? Lo que queremos es encontrar, lo que conocemos son estas coordenadas A1, A2, AN y lo que queremos encontrar son estas nuevas coordenadas A1', A2', AN', etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio de la base 1 a la base 2? Es decir, ¿cómo encontramos esas coordenadas desconocidas? Acá tenemos un juego de ecuaciones. Entonces, ¿cómo obtenemos este primer coeficiente o esta primera transformación, esta primera coordenada que apunta en la dirección x1'? Entonces, lo que esto nos dice es esta primera coordenada, ¿qué es? Es la suma de todos estos términos. Miremos cada término que nos indica. Entonces, este primer término, por ejemplo, nos indica, observemos este término de acá. Esto es un vector que tiene una magnitud A1 y que apunta en esa primera dirección de la base 1 y estamos calculando el producto punto de ese vector con x1', entonces básicamente esto lo que nos dice es qué tanto de este vector o de este primer componente en la base 1 aparece precisamente en esta primera coordenada de la base 2. Y a eso le sumamos entonces qué tanto del segundo componente de ese vector aparece en esa misma dirección x1' y qué tanto de ese componente n aparece en esa misma dirección x1'. Entonces, para calcular este primer componente, lo que nos dice esta ecuación es que tenemos que sumar todos los aportes que tiene el vector original, es decir, A1 en la dirección x1, A2 en la dirección x2, AN en la dirección xn, cada uno de esos aportes, pero en la dirección que nos interesa, que es precisamente esta primera de acá, x1'. Y entonces fíjense que acá lo que estamos haciendo son productos punto que en últimas son precisamente proyecciones. Y eso nos da entonces una indicación o una cantidad numérica que nos indica entonces qué tanto de ese vector original tenemos precisamente en esta dirección sobre la cual queremos hacer ese cambio de base. Y las otras líneas pues calculan lo mismo, pero entonces para las otras direcciones en esa nueva base. Entonces, ¿qué tanto de ese componente A1 está en la dirección x2'? ¿Qué tanto de ese componente A2 está en la dirección x2'? Etcétera, etcétera, y así para cada uno de los componentes sobre los cuales queremos realizar ese cambio de base. Entonces, esos son los cálculos que están ahí involucrados. Entendamos esto con un ejemplo. Entonces, tenemos acá un vector que es el vector 8, 2.
Esta coordenada 8 y esta coordenada 2 están dadas en términos de estas dos bases. Acá tenemos nuestro vector base x1 y acá tenemos nuestro vector base x2, que son 1, 0 y 0, 1. Esa va a ser nuestra base 1 y sabemos entonces ya cómo está expresado este vector A en términos de esa base. Tiene una coordenada 8 en la dirección x1 y una coordenada 2 en la dirección x2. Tenemos acá el mismo vector representado geométricamente, pero ahora nuestra base cambia. Entonces ahora nuestra base son estos dos vectores. Este es el x1' unitario y este es el x2' unitario. Son estos dos vectores. Entonces tenemos una base diferente. Luego la idea es encontrar estas dos coordenadas y eso sería precisamente el cambio de base. Entonces vamos a hacer este ejemplo completo. Entonces miremos el primer componente A1', este que desconocemos acá. Entonces la idea es, para calcular ese componente, si nos devolvemos a esta ecuación, es mirar todos los aportes del vector original que apuntan en esa primera dirección x1'. Entonces, ¿cómo calculamos esos aportes? Nos interesa mirar los aportes en esta dirección para obtener el A1'. Entonces miramos o tomamos acá el vector x1' unitario y miramos qué tanto aporta este componente 8 a esa dirección. Y ese componente 8 viene en la dirección x1, entonces hacemos el producto con x1 y con ese coeficiente A1 que es precisamente 8. Y ese es el primer aporte. Y ahora miramos este segundo elemento del vector original en la base 1, que es A2, que tanto aporta en esta dirección x1'. Es decir, que acá tendremos a eso sumado x1' unitario, lo multiplicamos con x2 unitario por A2. Entonces tendríamos el producto punto de x1' con x1. x1' es .707, producto punto con x1 que es 1, 0, y esto lo multiplicamos por el coeficiente A1, las coordenadas en la base 1 de ese primer componente, y a esto le sumamos este otro término que sería entonces x1', .707, producto punto con x2 es 0, 1, y eso multiplicado por las coordenadas en esa dirección que sería el valor de 2. Y entonces acá tendríamos este producto punto 707 por 1 nos daría .707, .707 por 0 nos daría 0, la suma de esos dos elementos nos daría .707 por 8, y este otro producto nos daría .707 por 0, nos da 0, .707 por 1 nos da .707, la suma nos daría .707 por 2. Y entonces el resultado de todo esto nos daría 7,07. Y este sería el primer coeficiente, este que tenemos acá. Entonces ya habremos calculado ese primer coeficiente, y el segundo coeficiente en esa base 2, ¿a qué hace referencia? A qué tanto de este vector A aparece en la dirección de este segundo vector unitario. Es decir, que como referencia vamos a tomar ese vector unitario x2' y vamos a ver de la base o de la representación en la base original qué tanto de este componente 8 aparece en esta dirección x2' y qué tanto de este componente 2 aparece en esa dirección x2' unitario. Entonces tomamos ese primer componente, el 8, y ese segundo componente, el 2, cada uno apuntando en las direcciones x1 unitario y x2 unitario, y hacemos estos productos punto. Entonces acá tendríamos x2' sería menos .707, producto con x1 que es 1, 0, producto punto, por la magnitud en esa dirección o las coordenadas en esa dirección, 8, más el vector x2' unitario menos .707, producto punto con el vector x2 unitario, que es este de acá, apunta en la dirección 0, 1, y la coordenada o la segunda coordenada en esa dirección sería 2. Y entonces acá tendríamos
Menos 0.707 por 1 nos daría menos 0.707 y 0.707 por 0 nos daría 0. La suma de esto nos da menos 0.707 por 8 más, acá nos daría menos 0.707 por 0, nos da 0, 0.707 por 1 nos da 1, la suma de esos dos elementos nos da 0.707 por 2 y al realizar la suma en estos casos nos da menos 4.24 y ya con esto entonces tendríamos calculados los coeficientes A1 y A2, es decir que ya tendríamos hecho el cambio de base. Si interpretamos estos resultados gráficamente, ¿qué tendríamos acá en este cambio de base? El hecho de tener un A1 igual a 7.07 lo que nos dice es que de este vector original tenemos 7.07 unidades en esta dirección de x1, es decir que si extendemos acá esta línea y llevamos acá una línea perpendicular, esto que tenemos acá mide A1', que es 7,07 unidades. Y por otra parte, este menos 4.24 lo que nos dice es qué tanto de este vector A tenemos en la dirección x2', como x2 apunta en esta dirección y como tenemos un menos, quiere decir que la componente de este vector A va en dirección contraria a este vector unitario x2, es decir que si extendemos esto acá, esta será la otra componente que vamos a llamar entonces A2'. Y esa componente tiene entonces una magnitud de 4.24 y el signo lo que nos indica es que apunta en dirección contraria o opuesta a x2' unitario. Y ya tendríamos entonces ese cambio de base. Casos de uso en el Machine Learning. Uno que ya mencionamos en un video anterior, el análisis de componentes principales, el algoritmo de PSA. Entonces, originalmente, por ejemplo, podemos tener unos datos representados en esta primera base x1, x2, entonces esta base x1, x2 tiene asociados unos vectores unitarios y lo que hace el algoritmo es encontrar una representación adecuada para esos datos, para preservar la información pero representarlos de manera un poco más compacta y entonces en esencia lo que está haciendo es encontrar como los ejes principales de la manera como están distribuidos los datos y esos ejes principales como los hemos dibujado acá en verde son precisamente los ejes x1' y x2' que tienen asociados unos vectores unitarios x1' unitario y x2' unitario y entonces dentro del algoritmo lo que se hace es precisamente un cambio de base, es decir, representar cada uno de estos puntos o cada uno de estos vectores que venían representados en la base original, la de color rojo, los representa de forma equivalente en términos de la base que aparece por ejemplo acá en color verde, pero los puntos son exactamente los mismos. Lo que estamos haciendo es una representación equivalente o un cambio de base. Entonces esta es una aplicación. Y otra aplicación importantísima es el Deep Learning. Entonces en el Deep Learning, es decir, todas las arquitecturas que se basan en redes neuronales, pues tienen implícitamente una serie de operaciones que se pueden interpretar precisamente como cambios de base. Entonces, por ejemplo, podemos tener acá un modelo de Deep Learning basado en redes neuronales. Podemos tener por ejemplo acá una imagen como lo vimos en el caso, como lo mencionamos hace unas lecciones en el caso del reconocimiento facial y a la salida de ese modelo por ejemplo lo que podemos tener es un embedding. Si de lo que estamos hablando es de que la imagen es un rostro, entonces a la salida lo que tenemos es una representación vectorial de ese rostro. En últimas, lo que hace internamente el modelo, además de otras operaciones no lineales, lo que hace es aprender a representar de forma compacta este dato. Entonces, si esta imagen es, por ejemplo, de 128 por 128, es una matriz que tiene una dimensionalidad alta de 128 por 128, el modelo aprende a representar esos datos a través de un embedding y ese embedding tiene menos dimensiones. Entonces si ingresa una imagen por ejemplo de 128 por 128, acá podríamos tener por ejemplo un vector de 50 elementos por poner un ejemplo. Entonces lo que el modelo está haciendo es mapear el dato original que venía representado en un espacio de más dimensiones a un vector que va a tener ahora menos dimensiones. Entonces esto es por ejemplo uno de los casos. O por ejemplo podemos tener acá un texto y el modelo lo que nos puede indicar es la categoría
a la que pertenece ese texto. Si estamos haciendo análisis de sentimientos, entonces el texto va a tener una representación vectorial. Si tenemos, por ejemplo, una frase completa, podremos representarla a la entrada del modelo con un vector de 500 elementos, por poner un ejemplo, y la categoría puede ser, digamos, un vector de 3 elementos. Entonces estamos pasando de vectores de 200 elementos a vectores de 3 elementos, es decir, estamos representando esta información original de una forma un poco más compacta que en nuestro caso indica una categoría. En ambos casos, de la imagen y del texto, lo que estamos haciendo es como un cambio de base. Estamos obteniendo una representación vectorial del dato original a un espacio de menor dimensión que nos permite realizar una tarea específica con ese modelo. Y entonces internamente estos modelos de Deep Learning lo que aprenden es a representar en un espacio vectorial diferente los datos que se están procesando para cumplir una tarea específica. Entonces ahí implícitamente lo que tenemos es precisamente unos cambios de base y unas proyecciones vectoriales. Esas proyecciones vectoriales, como veremos más adelante cuando hablemos de matrices, pues también se pueden obtener a través de operaciones matriciales, no necesariamente a través de las operaciones vectoriales que vimos ahora, sino que se pueden representar de forma más compacta a través de operaciones matriciales. Y con esto ya hemos visto entonces todos los conceptos fundamentales de las operaciones vectoriales y de las cosas que podemos hacer para manipular vectores usando álgebra lineal y que son de importancia para la ciencia de datos y el machine learning. Entonces, para cerrar esta sección, en la próxima lección nos vamos a enfocar en la aplicación de todos estos conceptos a la solución de un problema de machine learning usando precisamente NumPy y Python. Entonces, en la próxima lección vamos a ver un proyecto aplicado con todos estos conceptos.